¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Entonces, aquí yo hablo de acciones sobre un sistema mecánico o tipos de cargas sobre un sistema mecánico. Entonces, esas las clasificamos según su mecanismo de acción, el mecanismo de acción de esas cargas. Bueno, en realidad también hay distintas formas de categorizarlas, ¿ok? Una forma de categorizar las cargas sobre un sistema mecánico, ¿ok? Digamos, un sistema mecánico lo puede interpretar como cualquier sistema capaz de que se le apliquen fuerzas o de aplicar fuerzas sobre su entorno, ¿ok? Y en general, digamos, o sea, hablemos entonces de los mecanismos de esas fuerzas, ¿ok? Podemos tener fuerzas de contacto, ¿ok? Y fuerzas de volumen. Las fuerzas de contacto son las que ocurren, valga la redundancia, o la cacofonía, por contacto, ¿ok? Literalmente, dos cuerpos se tocan en cierta porción o delimitación de ambos, o sea, en cierta delimitación de cada uno. O sea, tengo la mano apoyada en el escritorio y mi mano y el escritorio están en contacto entre sí porque una porción de mi mano está tocando una porción del escritorio, lo cual se traduce en una fuerza normal. Bueno, y en realidad también puede ser de roce entre mi mano y el escritorio. O sea, si el escritorio y mi mano tienen cierta rugosidad entre ellos, va a haber tanto una fuerza normal por el simple hecho de que se están tocando y una fuerza de roce que impide el deslizamiento relativo entre ambas superficies, o que se resiste a tal deslizamiento, porque sabemos que la fuerza de roce también puede ser dinámica. Pero claro, que yo estoy hablando del caso en el que mi mano está simplemente apoyada en la superficie, y en ese caso, si resulta que mi mano tiene alguna tendencia a moverse, o sea, si mi mano no está apoyada, sino que digamos que la estoy jalando un poquito con el resto de mi brazo, pues bueno, el escritorio se va a oponer a dicho deslizamiento aplicando una fuerza tangencial al plano de contacto entre ambas superficies. Y bueno, eso de plano de contacto sería el plano de la mesa, por así decirlo. Que sabemos que la mesa no es perfectamente plana, pero sí, idealmente mi mano y el escritorio se están tocando en puntos todos conformados en un mismo plano, que es el plano del escritorio, ¿okay? A pesar de que no sea perfectamente plano, así lo modelamos. Y quiero aclarar algo aquí, en ese sentido, que es que las fuerzas de contacto, muchachos, en la realidad no son fuerzas puntuales. En el sentido de que cualquier contacto que a ti a nivel macroscópico se te pueda ocurrir en la realidad es un contacto superficial. ¿A qué me refiero con eso? Que en realidad se están tocando áreas de un cuerpo y áreas del otro cuerpo. Es claro, ¿qué excepciones se nos pueden ocurrir? Ya las vamos a mencionar. Entonces, como en el caso de la mesa, infinitos puntos de mi mano están tocando infinitos puntos del escritorio. Es un contacto superficial. O sea, en ningún caso va a ocurrir que se tocan en una sola línea, por ejemplo. O sea, de repente si en teoría tuviera una hoja de papel, ¿ok? Que no está, y la pongo de pie, entre comillas, la pongo de pie sobre el escritorio, sosteniéndola con mis manos para que no se caiga hacia un lado, ¿ok? Entonces, en teoría, la porción más finita de la hoja es lo que está tocando al escritorio. Y ahí tú puedes decir, mire, profesor, entonces realmente se están tocando solo en una línea. Tan cerca y tan lejos a la vez. No, en realidad esa hoja tiene un pequeño espesor que hace que ese contacto realmente sea superficial. Claro, que es finita esa área de contacto al punto de que tú te puedes cortar con una hoja de papel. O sea, esa área de contacto, cuando tú la pones en tu mano o lo que sea, sobre todo en la esquina, te puede cortar. Pero eso en realidad es un área. O sea, eso tiene un pequeño espesor que hace... Bueno, que permite que la hoja exista en primer lugar, pues, por así decirlo. Pero que hace que eso en realidad, cuando tú la apoyes sobre la mesa, eso en realidad es una fuerza distribuida en un área, en una fuerza superficial, una carga superficial. ¿Qué más podemos comentar al respecto? Y tampoco hay fuerzas puntuales, en el sentido de que, imagínate que estás escribiendo en tu cuaderno con un lápiz, ¿ok? Claro, tú puedes decir, oye, la punta del lápiz es un punto que está tocando, o sea, el cuaderno y el lápiz se tocan en un punto. Y eso tampoco es cierto. O sea, si tú haces un mega zoom en el lápiz, en la punta del lápiz, hay infinitos puntos que conforman ese lápiz. Entonces, en teoría, el cuaderno y el lápiz y la punta del lápiz se están tocando en más de un punto, porque la punta del lápiz está conformada por infinitos puntos. Claro que
relativo a la dimensión del cuaderno es pequeño y relativo a las propias dimensiones del resto del lápiz, la punta es pequeña, sí. Pero no significa que la punta esté conformada por un único punto. Sigue siendo un contacto superficial. Eso es en la realidad. De todos modos, en mecánica de materiales, vamos a modelar prácticamente todas las fuerzas de contacto, o casi todas, como fuerzas puntuales. O sea, las excepciones serán una parte explícita del problema, pues. E incluso cuando los contactos sepamos que no son puntuales, vamos a modelarlo de una manera sencilla. Pero bueno, ahí sí van a tener que prestar particular atención para entender qué está pasando. Entonces, luego tenemos las fuerzas de volumen, que son las que no requieren contacto. Y en general son aplicadas por campos, o sea, son consecuencia de campos vectoriales como la gravedad, ¿ok? O sea, tú no tienes que... Cuando te lanzas a la piscina, tú te lanzas, la potestad de lanzarte la tienes porque la Tierra te va a atraer hacia la piscina, sin necesidad de que tú toques la superficie terrestre. Claro que ya luego es otra cosa que cuando estás apoyado en la Tierra, además de que la Tierra te atrae, hay una fuerza normal entre tú y la Tierra, ¿ok? Pero eso es por el contacto, ¿ok? La fuerza de gravedad, que en realidad es nuestro peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae, que nosotros también por acción y reacción se lo ejercemos a la Tierra, ¿ok? Es una fuerza de volumen. ¿En qué sentido? Que no es de contacto, no requiere de contacto, simplemente requiere de que tú tengas cierta porción de masa, que tú tengas masa para que la Tierra te atraiga. ¿Y por qué decimos de volumen? Bueno, si estamos hablando de que en la realidad todas las fuerzas, que en la realidad lo que tenemos son puros cuerpos aproximadamente continuos, pues en realidad la Tierra nos está atrayendo, no está atrayendo solamente a nuestro centro de masa, que claro, al final nosotros hacemos los cálculos y definimos el centro de masa para hablar de poder situar la fuerza en un único punto. Pero en realidad, cada porción de nuestro cuerpo que tenga masa está siendo atraída por la Tierra. Cada diferencial de masa, sobre cada diferencial de masa está siendo ejercido un diferencial de peso, que es igual a su diferencial de masa por la gravedad terrestre. Y claro, la suma de todos esos diferenciales de peso sobre un cuerpo es lo que da propiamente su peso. Entonces es una fuerza de volumen porque cada porción nuestra que tenga masa, que es literalmente cada porción de nuestro volumen, cada diferencial de volumen nuestro está siendo atraído por la Tierra por el hecho de que tiene masa. Entonces por eso son fuerzas de volumen, porque cada porción del volumen del cuerpo está sintiendo esa fuerza. Y lo mismo aplica para campos eléctricos, como lo son los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿ok? Que claro, los mecanismos de acción de campos eléctricos y magnéticos son otra cosa. En el caso de los campos eléctricos actúan por consecuencia de la presencia de cargas eléctricas, y los campos magnéticos no solo ejercen fuerzas por la presencia de cargas eléctricas, sino también cargas eléctricas en movimiento en la presencia de un campo magnético, ¿ok? Entonces bueno, aquí hablamos de la fuerza de gravedad. En la definición más formal es la constante gravitacional universal por la masa de los dos cuerpos involucrados que se están ejerciendo la fuerza de atracción gravitacional entre sí, entre el cuadrado de la distancia que los separa, eso en dirección radial, en dirección atractiva, en dirección de la línea que une a los dos cuerpos. En sentido de atracción, la fuerza de gravitación es netamente atractiva, a diferencia de los campos eléctricos que dependiendo de la polaridad de la carga, por así decirlo. Se habla de polaridad de carga. Bueno, vamos a decir, el signo de la carga puede ser atractivo o repulsivo. Los campos eléctricos pueden ser tanto atractivos como repulsivos. O las fuerzas consecuencias del campo eléctrico. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like. Si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.